cómo podemos diagnosticar tanto clínica como estudio de imágenes complementarias, ¿no? Es el contenido de todo lo que vamos a ver. Sabemos que el desarrollo de un individuo empieza a partir de la fecundación, ¿no? A partir de la unión del óvulo con el espermatozoide, que va a dar lugar al huevo cigoto, que posteriormente se va a implantar en la cavidad embrionaria. Es así que desde la primera semana ocurre la fecundación, después sigue la etapa embrionaria, ahí eran debido ver insectos, fecundación, todo esto de embriología. Ocurre el periodo embrionario, que es de 2 a 8 semanas. Es en esta etapa donde va a ocurrir la organogénesis, ¿no? O sea, que va a aparecer los primeros esbozos, ¿no? O sea, hígado, tracto gastrointestinal, genitourinario. Y luego, a partir de las 9 a 40 semanas, ya sería el periodo fetal, ¿no? Es aquí donde va a ocurrir, sobre todo, van a capacitarse, ¿no? O sea, la función, van a adquirir la funcionalidad de los órganos, va a haber crecimiento y desarrollo máximo en la etapa fetal, y posteriormente, a partir de hasta los 40 semanas, es la etapa fetal, ¿no? De 9 a 40 semanas, o sea, la gestación se calcula en semanas o días, 280 días o 40 semanas, ¿no? Posteriormente ya se etapa del nacimiento. Aquí tenemos un cuadro de resumen de los diferentes periodos, ¿no? De la vida humana, qué estructuras están implicadas, qué procesos va a ocurrir en cada etapa. Les decía, ¿no? En la etapa fetal, desarrollo funcional y crecimiento corporal, sobre todo, y en la etapa embrionaria, la organogénesis. Es esta etapa la más delicada, ¿no? Durante el embarazo. En lo posible hay que evitar medicar en esta etapa de organogénesis, en el periodo embrionario, cualquier medicamento, ¿no? Siempre hay que valorar riesgo-beneficio. O sea, eso ya van a ir profundizando cuando lleven fármacos. En esta etapa dice, ¿no? Que puede ocurrir todo o nada, ¿no? Es la ley de todo o nada. Y eso ocurre en el cuerpo del útero, como les decía, ¿no? Los periodos embrionarios y tal. ¿Y cómo diagnosticamos el embarazo? Como en todas las especialidades, ¿no? Siempre es importante la semiología obstétrica. La semiología obstétrica incluye anamnesis, examen físico, y también nos van a ayudar exámenes complementarios. Realizando una buena anamnesis y un buen examen físico, en la mayoría de los casos podemos llegar a un diagnóstico, y esto nos va a servir para realizar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, ¿no? del embarazo o del puerperio en este caso. Y los exámenes complementarios, tanto laboratorios y ecografía, también nos van a ayudar. Sobre lo que ya hemos hecho una buena anamnesis y examen físico, entonces los exámenes complementarios solo van a corroborar lo que ya hemos encontrado. Les decía, ¿no? La anamnesis tiene que ser eso, el principal elemento de orientación diagnóstica. Debemos poner atención a lo que nos diga la paciente, ¿no? Debemos usar también la terminología adecuada, no podemos, dependiendo, ¿no? Del estado social también de la paciente. Si es una paciente del campo, por ejemplo, que apenas puede entendernos el castellano, no le vamos a decir, ¿y tu amenorrea de cuánto tiempo es? Sí, ¿no? Ni idea de la paciente. Entonces, hay que adecuarse, ¿no? A cada paciente. Decir cuándo te vino tu última vez tu periodo. Por ejemplo, la gente del campo no acostumbra a no decir periodo. ¿Qué será periodo? Tu última costumbre, le dice, bueno,
eso en el campo, ¿no? Pero aquí ya la gente se informa, ya está más educada, ¿no? Es importante la identificación de la paciente, ¿no? La edad, o sea, el estado donde vive, estado civil, en qué trabaja. Eso va a influir también en el desarrollo del embarazo, o sea, cómo va a seguir, ¿no? Motivo de consulta es el principal motivo. Si la paciente viene por dolor, sangrado, salida de líquido, dolor de cabeza, eso es lo que tenemos que anotar, ¿ya? Y en la enfermedad actual, ahí en el embarazo actual, ya elaboramos la historia clínica completa, de cuántas horas, con qué está acompañado. Gestaciones y partos anteriores hay que describir cuántas gestas tiene, y de aquí nace, ¿no? La primigesta, multigesta, gran multípara, y ahí clasificamos. Primigesta decimos cuando es primera vez, multigesta cuando ya se ha embarazado 2 o más veces, gran multípara que ha tenido partos, más de 5 partos, y aquí también es de sumo interés las edades, ¿no? Primigesta precoz cuando se embaraza antes de los 15 años, o primigesta tardía cuando su primer embarazo es a partir de los 35 años. Entonces estos factores son factores de riesgo para varias patologías, ¿no? Por ejemplo, la preeclampsia, diabetes, amenazas de parto preterno. Los antecedentes ginecológicos, ¿no? ¿Qué antecedentes ha tenido? O sea, antes de este embarazo, si ha sido aborto, el parto fue domiciliario, fue en hospital, el peso, motivos de la cesárea, en caso de abortos fue espontáneo, fue provocado, en qué circunstancias, todo eso anotamos, ¿ya? Y el cálculo de la edad gestacional, ¿no? Siempre en semanas, no decimos tantos meses. Claro, la paciente nos va a decir tantos meses de embarazo tengo, ellas no cuentan en semanas. Para nosotros 2 meses es 9 semanas, ¿ya? Y calculamos la fecha probable de parto. Y esta fecha probable de parto hay diferentes reglas para calcular la fecha probable de parto. Entre estas tenemos la de Naegele, de Pinar y de Watt. La que más usamos es la de Naegele. El primer día de la última menstruación aumentamos 7 días, restamos 3 y aumentamos 1 año. Digamos, fecha de última regla ha sido el 21 de enero, más 7 sería 28, y de enero quitamos 3, ¿cuándo sería? Diciembre, octubre, ¿no es cierto? Octubre del mismo año, porque seguimos octubre. Pero si ya fuera, si pasara ya del año, entonces sería 2026, ¿no? Es la fecha probable de parto. Es la que más se usa, ¿no? La de Pinar es similar, solo que al último día se le agregan 10 días, si está 3, más 1 año. La de igual, al primer día 10 días, si está 3, se aumenta. ¿Ya? Esto por si acaso es pregunta de examen, si lo van a memorizar bien, porque les hago, digamos, 10 días de aumento, les resto 2, entonces siempre pregunta de examen, ¿ya? Y les decía, ¿no? La duración de la semana de gestación, 180 días, con un rango de error más o menos, una variación de 2 semanas, ¿no? Cuando no sabemos la fecha de última regla, la paciente no recuerda o usaba algún anticonceptivo o sus periodos eran irregulares, no recuerdan la última regla, entonces podemos calcular la edad gestacional. Bueno, actualmente se usa gestogramas, ¿no? Hay aplicaciones en el celular. Antes había unos disquitos, se ponía fecha de última regla y girabas y te salía la edad gestacional. Ahora en el celular hay tantas aplicaciones. En caso de que no tengamos ni gestograma y el FUM es desconocido, podríamos clínicamente determinar la edad gestacional a través de la altura uterina,
movimientos fetales. A través de la altura uterina hasta las 12 semanas el útero es intrapélvico, ¿ya? No podemos palparlo, solo con el tacto bimanual podemos determinar. Y a partir de 12 centímetros ya va creciendo. Cada mes crece 4 centímetros, ¿ya? Es así que 12 centímetros, por ejemplo, equivaldría más o menos a 4 meses, 16 centímetros a 5 meses, y así va aumentando cada mes 4 centímetros, eso por clínica, ¿no? También podemos tomar puntos de referencia anatómicos, ¿no? El ombligo, la sífilis del pubis y el apéndice sifoides. Por ejemplo, a nivel del ombligo, si está ahí el fondo uterino, más o menos nos da como 20 a 22 centímetros de edad gestacional. Pero esto no es del todo confiable, eso en caso de que no sepamos, ¿no? Por ejemplo, nos llega a la emergencia una paciente en trabajo de parto, no sabemos, no se acuerdan fecha de última regla, no tiene ecografía, no sabe ni cuántos meses de embarazo tenía, y en algunos casos hasta nos dicen, no sabía que estaba embarazada, o sea, solo me dolía, no sabía, no sé si será su mentira o su sabida, qué sé yo, pero a veces vemos en el país y dicen, no sabía que estaba embarazada, me duele el abdomen, le trae su mamá y resulta que su dolor abdominal era ¿no? A punto de nacer, hasta dicen que nunca han tenido relaciones sexuales, ¿no? Es real, esas cosas suceden en los hospitales, ¿ya? Entonces no es confiable, por ejemplo, si la paciente es obesa, no podemos determinar por altura uterina, o si es un embarazo gemelar, por ejemplo, tampoco es confiable la altura uterina, ¿no? Entonces, esto aplicaría o dos fetos o gestación múltiple o polidramios, va a ser más grande la altura, entonces no es muy confiable, ¿no? Pero gracias a Dios ya tenemos ecografía, hasta en los centros del primer nivel tenemos ecografía, entonces con las ecografías precoces ya podemos determinar tranquilamente la edad gestacional. Otro instrumento que nos serviría son los movimientos fetales, ¿no? Si bien desde pequeño, desde etapas muy tempranas, el feto ya realiza movimientos, pero son tan suaves que no son percibidos por la madre. Entonces la madre, ¿cuándo va a percibir los movimientos fetales? La primigesta recién a las 20 semanas, la multigesta a las 18 semanas. Más o menos eso ya nos orientaría para ver, ¿no? Determinar la edad gestacional. Luego, en la semiología obstétrica tenemos también el examen físico general, ¿no? Como en semiología hemos aprendido desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Hay que ver la forma, ¿no? La deambulación de la madre, típicamente a medida que aumenta el abdomen, ¿no? Adquiere esa hiperlordosis y su marcha de pato, ¿no? Y algunos libros lo describen, o sea, la marcha de pato de la embarazada, o sea, el orgullo de la embarazada, ¿no? Hace lordosis y ¿no? Entonces todo eso hay que fijar, la fisonomía, el estado nutricional, el estado psíquico, todo eso hay que observar en el examen físico, hay que ver alteraciones de la columna, piel, cuello, tórax, es importante examinar mamas, pulmón, corazón, cuello, por ejemplo, debemos examinarse adenopatías, óseos, alguna alteración de la tiroides, ¿no? Además de ese examen general, debemos incorporar en la embarazada el examen gineco-obstétrico, que consiste en una exploración abdominal y una exploración ginecológica, ¿ya? Hay que, a medida que va avanzando la edad gestacional, entonces va a haber cambio, ¿no? Entonces, inspección, palpación, auscultación, inspección, ver, ¿no? La forma, por ejemplo, del útero. Al inicio es en forma de pera, ¿no? Cuando es intrapélvico. Y a medida que va creciendo, se hace esférica.
y cuando ya avanza más la edad gestacional se hace ovoidea. Esta mañana les decía a los estudiantes de forma adquiere, ¿no? No va a ser todo el tiempo una cosa redonda, es ovoidea, ¿ya? Luego palpamos, ¿no? A partir de las 28 semanas ya podemos hacer las maniobras de Leopold para la estática fetal y auscultamos los latidos cardíacos fetales, ¿no? Esta auscultación, además de decirnos que el feto está vivo, nos va a dar, es un signo además de certeza, ¿no? De que hay un embarazo, nos va a orientar también si el embarazo es simple o múltiple. Incluso solo auscultando la frecuencia cardíaca fetal podríamos diagnosticar si hay pérdida del bienestar fetal, que antes se llamaba sufrimiento fetal. ¿Ya? Y dentro de la exploración ginecológica tenemos inspección, especuloscopía y el tacto vaginal, ¿no? Inspeccionamos los genitales externos, cómo está, por ejemplo, el introito vaginal. En una multípara, por ejemplo, el introito es entreabierto, puede haber varices vulvares, puede haber, no sé, quistes, ¿no? O verrugas, todo eso, o foliculitis, lesiones a nivel de la vulva, tenemos que inspeccionar. Y en la especuloscopía vamos a ver una visión directa del cuello, ¿no? Vamos a poder ver primero las paredes vaginales, qué aspecto tienen, si hay flujo, si hay sangrado, la coloración del cuello, ya les voy explicando, hay cambios a nivel del cuello en la embarazada, y finalmente completamos contacto vaginal para examinar los fondos de saco, la consistencia del cuello, la ubicación, tacto bimanual, por ejemplo, cuando la edad gestacional es pequeño, a temprana edad, podemos hacer tacto bimanual, ¿no? Y también revisar y clásicamente, ¿no? Esto está en el Schwartz de Sánchez, si no me equivoco. Se agrupaban, ¿no? Los signos presuntivos o de sospecha de embarazo, signos de probabilidad, signos de certeza, ¿ya? Dentro de los signos presuntivos, sobre todo en el primer trimestre, ¿no? El principal síntoma es la amenorrea, ¿no? La amenorrea, la ausencia de la menstruación, síntomas digestivos por los cambios hormonales, va a haber náuseas, vómitos, pirosis, síntomas urinarios, como colaquiuria, disuria, síntomas cardiovasculares, lipotimias, por la hipotensión ortostática a veces, o porque hay, o también va a presentar disnea, ¿no? Porque aumenta el flujo sanguíneo, síntomas dermatológicos, ¿no? El cloasma gravídico, la pigmentación de la areola, de las axilas, de la cara, ¿no? Otros síntomas también, alteraciones a nivel del estado, ¿no? de la mujer embarazada, puede estar a momentos alegre, otro momento muy preocupada, deprimida, melancólica, ¿no? Son síntomas presuntivos o de sospecha, ¿no? Por eso no estamos diciendo que está embarazada, por algo se presume que está embarazada, se sospecha, ¿ya? Y de probabilidad esto ya sería en el segundo trimestre, ¿no? Ya va a ir aumentando el tamaño del útero, va a haber modificaciones a nivel del cuello, modificaciones mamarias, por ejemplo, a nivel de la vulva, vagina, vamos a tener diferentes signos de Hegar, signos de Charcot y HCG también. Por ejemplo, este signo de Hegar es cuando hay reblandecimiento por el estímulo hormonal, por la progesterona, se reblandece el disco, ya va a ser tacto bimanual, una mano en el fondo de saco vaginal y otro en el abdomen, hacemos y es tan blando que pareciera que los dedos se tocan entre sí, y no ocurre esto cuando la mujer no está embarazada, ¿ya? El signo de Charcot, por
ejemplo, como hay aumento de la vascularización, entonces el nivel de genitales de la vagina y del cuello se hace cianótico, ¿ya? Entonces esa vascularización da el aspecto cianótico, se llama signo de Charp, signo de Godel, el reblandecimiento del cuello uterino y la HCG también, ¿no? Y los signos de certeza serían la fracción beta de la hormona gonadotropina humana. También otros signos de certeza es que se perciben movimientos fetales, se palpan partes fetales y una observación ultrasonográfica, ¿no? Tanto del embrión o del feto, ¿no? Ya es signo de certeza, no hay duda de que no hay embarazo en estos casos. Esto sobre todo en la segunda mitad del embarazo, ¿no? ¿Y qué exámenes utilizamos en la primera mitad, en las primeras 20 semanas? Los signos presuntivos y de probabilidad, ¿no? Lo que les decía, menorrea, síntomas digestivos, todo lo que implica en cuanto a los síntomas digestivos, ¿no? Náuseas y vómitos, los niveles de HCG, por ejemplo, los niveles máximos, los picos máximos va a ser en la edad de 6 a 12 semanas, ¿no? Estando de 20.000 a 70.000 más o menos, y eso es el principal factor para la hiperemesis gravid. Después va disminuyendo, luego va a mantenerse en un nivel estable durante todo el embarazo. Síntomas urinarios, ¿no? Que no son nada específicos, infecciones urinarias a medida que va aumentando el útero, va comprimiendo los uréteres, se relaja la vejiga, por lo tanto hay mayor éstasis en la vejiga, éstasis de orina, por lo tanto hay infecciones urinarias poliposinarias. Puede existir edema de los pies, eritema palmar por el aumento de la vascularización, varices, ¿no? Por compresión también del útero gestante, hipotensión, palpitaciones, mareos, telangiectasis. Y los signos dermatológicos, ¿no? A medida que va aumentando, va a aparecer las estrías, que son la ruptura de las fibras elásticas, ¿no? Y esto va a adquirir esta coloración. Las estrías gravídicas, el cloasma gravídico típico, ¿no? En las mujeres embarazadas, no todas presentan estos signos. A nivel del aparato locomotor, el dolor lumbar, calambres nocturnos por deficiencia de calcio, de magnesio, ¿no? Otros síntomas, alteración de los órganos de los sentidos, por ejemplo, de repente no le gustaba cierto alimento, por decir, en el embarazo se le ocurre comer. Por ejemplo, yo les cuento mi experiencia, ¿no? En el primer embarazo no podía ni ver ni oler el chicharrón, el pollo, tanto así que veía hasta un pollo caminando en la calle y estaba vomitando. Es así los síntomas, ¿no? Por las alteraciones hormonales. No es porque uno quiere llamar la atención, sino que así reacciona el cuerpo. Hay somnolencia o insomnio, las emocionales, ¿no? O sea, la debilidad emocional puede estar triste, deprimida, melancólica, es normal durante el embarazo. Son signos de sospecha, ¿no? Y tenemos los signos de probabilidad, sobre todo cambios a nivel del útero, ovarios, trompas, vagina y vulva, ¿no? Sobre todo va a haber aumento del tamaño uterino. Normalmente el tamaño uterino longitudinal es de 6 a 9, el ancho es de 3 a 4 y el espesor de 2 a 3 centímetros. Normalmente pesa entre 70 a 100 gramos el útero, pero al final, su capacidad de 10 minutos, ¿no? Al final de la gestación, fácilmente este útero llega a pesar 1 kilo, ¿ya?
y puede contener entre placenta, el feto, la placenta y líquido amniótico 5 litros. ¿Ya? O sea, este órgano va a aumentar, ¿no?, su capacidad como órgano de gestación, y además otra función importante va a cumplir el útero como un motor uterino para el trabajo de parto, ¿no? Porque es el útero, la contracción del útero es la que va a impulsar al feto para que pueda producirse el parto. Entonces, cumple su función, ¿no? Y aquí tenemos los signos de probabilidad que podemos hacer de una expresión por ejemplo, el signo de Piscace. Cuando se implanta lo hace a nivel de un cuerno, ¿no? Pareciera, simula como un ectópico, posteriormente va a descender y se va a implantar ahí en la cavidad misma, ¿no? Después el signo de noble butil, a medida que va aumentando el útero, o sea, va a adquirir forma cilíndrica luego borde, estos fondos de saco abdominales van a ser ocupados, ¿no? En cambio, los no gestantes están libres, como ven en este aquí, sino de postreando cuando hay pulso palpable de la uterina podemos palpar, ¿no? Signos de Chadwick, la coloración violácea, ¿no?, del cuello. Seguimos con los signos de probabilidad, ¿no? Una de las funciones principales también de la mama, sobre todo estos, su máximo desarrollo va a adquirir en el puerperio, ¿no?, para cumplir su función de lactancia. Entonces, al inicio de hipersensibilidad, aumento del tamaño, urgencia, va a hiperpigmentarse la areola, el pezón, van a aparecer mayor la vascularización, la red venosa de Candle, las glándulas de linfoma que son hipertróficas, estas glándulas que están en la areola van a ser más notorias en el embarazo. Aparte de esta semiología del examen físico y todo lo que nos va a servir para diagnosticar, están los estudios complementarios, ¿no? En este caso, la determinación de la hormona gonadotrófica periódica hormonal, la fracción beta, que es producido por el trofoblasto inicialmente, ¿no? Este trofoblasto posteriormente se va a convertir en placenta, ¿no? Esto nos va a dar positivo después de 9 días de la fecundación. Eso quiere decir, ya ha ocurrido la fecundación antes de que ocurra la menstruación, digamos, el retraso ya nos puede dar positivos. No necesariamente tenemos que esperar que haya retraso menstrual para pedir la HCG. Tiene bastante sensibilidad, ¿ya? Sin embargo, esta HCG no nos va, si bien nos dice que hay embarazo, pero no nos va a determinar como la ecografía, ¿no?, qué edad gestacional tiene, dónde está localizado el embarazo, ni siquiera si está vivo o muerto el feto o el embrión, ¿no? O sea, sí nos va a decir que hay embarazo, pero es por eso que se considera como un examen de certeza y también de probabilidad, ¿ya? Antes se realizaban, ¿no?, estas pruebas, es interesante, ¿no? Actualmente ya se realizan las pruebas inmunológicas, ¿no? Antes dice que la orina de la mujer supuestamente embarazada inyectaban a los sapos, a los conejos impúberes y dice que era positivo cuando había maduración folicular. Por ejemplo, dice al sapo le inyectaban la espina dorsal en los ganglios linfáticos dorsales del sapo, dice, la orina de la mujer, y si estaba embarazada con el contenido de HCG, dice que el resultado se consideraba positivo cuando el sapo tenía eyaculación, o sea, cosas así, ¿no? Para la historia, interesante, o sea, hacían experimentos. Actualmente se usan ya las pruebas inmunológicas, ¿no?
El pico máximo les decía que puede llegar hasta 200.000 entre 6 a 12 semanas. ¿Ya? Otro estudio complementario y es bien importante en la actualidad es la ecografía, ¿no? La ecografía es bien importante, sobre todo cuando es precoz, ¿no? Las primeras semanas, a través de qué vamos a poder diagnosticar ¿no? la edad gestacional. Por ejemplo, en las primeras de 4 a 6 semanas, a través del saco gestacional. Ahí no va a aparecer todavía el embrión. ¿Ya? Medimos el saco gestacional y con eso nos dice qué edad gestacional tiene. A partir de las 6 a las 12 hasta las 13.6 semanas, la longitud cefalonal. Eso cuando el docente que dé ecografía les va a explicar con más detalle, ¿no? Aquí el margen de error es más o menos 7 días. Del saco gestacional 4 días más o menos, ¿ya? Y a partir de las 14 a 20 semanas podemos usar el diámetro biparietal o longitud femoral. El margen de error en esta edad gestacional es más o menos 14 días, ¿no? Puede ser menos 14 o más 14, ¿ya? Y a partir de las 20 semanas ya la longitud femoral ya no nos sirve diámetro biparietal, ¿ya? Y el margen de error a esta edad ya es más o menos 21 días. Es por eso la importancia de las ecografías precoces, ¿ya? Para determinar la edad gestacional. El segundo trimestre, el tercero, ya no es fidedigno sacar la edad gestacional por ecografía de esos trimestres, siempre los primeros. Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? de qué estructuras va a medir. 6 a 12, longitud craniana, 6 a 13.6 semanas, ¿ya? Es en esta edad que se hace el screening de aneuploidías también que hay que medir la longitud cefalonal, la translucencia medical, ¿ya? Y ahí es donde diagnosticamos el síndrome de Down. Después 14 a 20 el diámetro biparietal o longitud femoral y mayor a 20 la longitud femoral. Y durante la segunda mitad, o sea, a partir de 20 semanas ya serían los signos de certeza, ¿no? Ya no, aparte de tener sus signos de probabilidad, de sospecha, va a tener sus signos de certeza, ¿no? Aquí podemos observar por ultrasonido, ¿no? Al feto podemos auscultar los latidos cardiofetales. Con este ecosón ya podemos auscultar a partir de 12 a 13 semanas. Y si no tenemos ecosón, con la TINA, que era una campanita, ¿no? Se ausculta a partir de las 20 semanas. ¿Sí? Y otros signos de certeza, la percepción de movimientos fetales, ¿no? Entonces, esto también son preguntas de examen, probabilidad estoy dando, ¿ya? Y dentro de los signos de certeza hemos dicho, ¿no? Palpación de movimiento de partes fetales. A través de las maniobras del Leopold podemos determinar ya la estática fetal, ¿no? A partir de las 28 semanas ya podemos determinar situación, posición, presentación y tratamiento, ¿no? Primera maniobra, segunda, tercera y cuarta maniobra del Leopold. La primera maniobra consiste en palpar el fondo uterino y vemos, ¿no? qué polo está ocupando. Si está ocupando el polo pélvico, que es lo normal porque es más amplio a este nivel, y la cabeza hacia abajo, ¿no? hacia el segmento, hacia el cuello se va a poner. Entonces, con esta primera maniobra podemos determinar la situación, ¿no? ¿Qué es la situación? La relación del eje longitudinal de la madre del feto con el eje longitudinal del ovoide fetal y eje longitudinal de la madre, ¿no? En este caso sería una situación longitudinal, ¿no? Primera maniobra, determinamos situación
Con la segunda maniobra podemos determinar la posición. ¿Qué es posición en relación del dorso del feto por el lado izquierdo o derecho de la madre? Como ven en este dibujo, ¿no? El dorso, tocamos con ambas manos, ¿no? Con ambas manos el borde lateral del útero y vemos, ¿no? Si es convexo, es dorso. Si es irregular y hay movimientos al otro lado, pues son pies. Entonces decimos posición dorso izquierdo. Si fuera al otro lado, posición dorso derecho, ¿no? Aquí también olvidar, ¿no? Podemos siempre de situación longitudinal. Si es transverso, este fondo va a estar vacío. Aquí también vacío, ¿no? La cabeza estará aquí, la nalga al otro lado, ¿no? Por eso determinamos situación. Y con la tercera maniobra del deporte determinamos la presentación, ¿no? Normalmente la presentación es cefálica, es la que se va a desencadenar el trabajo de parto, ¿no? Tanto la pélvica como la cefálica son las únicas que pueden acabar el parto. La transversa o oblicuas no tienen cómo desencadenar, ¿no? Ya vamos a ver, van a ver, ¿no? En la práctica cómo es el mecanismo de trabajo de parto en la presentación cefálica de vértice, ¿no? Esto va a realizar distintos movimientos para poder encajar y el objetivo pues salga del feto, ¿no? Entonces determinamos con la tercera maniobra la presentación y con la cuarta maniobra el grado de encajamiento. Como ven en el dibujo, ¿no? Pero en la práctica esto es bien difícil. O sea, es ponerse espalda hacia la madre y ponemos las dos manos en el abdomen y tratamos de unirle las manos y si logramos rechazar la cabecita, significa que no está encajada, ¿ya? Pero si no logramos rechazar, entonces significa que está encajada y esto lo complementamos con el tacto vaginal, ¿no? Con los planos de Hodge. Si está en primer plano de Hodge, está totalmente rechazado, o sea, agarramos la cabecita aquí y perotea, o sea, va de un lado a otro, es como el perote es porque se mueve, está dentro del líquido y se mueve de un lado a otro. Tal vez han tenido oportunidad algunos de examinar alguna paciente, ahí se van a dar cuenta que es el perote. ¿Ya? Segundo plano, cuando queremos hacer este movimiento y ya no se mueve, ya está fijo. Y tercer plano, cuando al tacto, la parte más prominente ya está abajo, bien encajado, ¿ya? Y cuarto plano, tendría a simple vista podemos ver la cabecita, o sea, ya está a punto de necesitar el cuarto plano del coxis, ¿no? Eso en la práctica van a poder ver. Y es importante también hacer diagnóstico diferencial del embarazo, ¿no? No toda amenorrea va a ser sinónimo de embarazo, ¿no? Hay amenorreas fisiológicas, por ejemplo, la madre que está en etapa de lactancia no va a menstruar, eso es una amenorrea fisiológica. O en la perimenopausia, ¿no? O sea, en el climaterio tampoco va a menstruar, hay alteraciones, son amenorreas fisiológicas, ¿no? Hay también amenorreas patológicas, como por ejemplo en el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, hay periodos de anovulación, por lo tanto amenorrea, y no todo aumento del volumen es también embarazo, ¿no? No todo aumento del volumen pélvico abdominal es embarazo, puede haber tumores, miomas, puede haber quistes gigantes de ovario, puede haber incluso tumores a nivel de colon, incluso la misma retención de orina, ¿no? Puede aumentar el volumen y impresionar ese útero gestal, ¿ya? Y la pseudociesis, ¿no? O sea, es un embarazo psicológico. Esto sobre todo ocurre en las mujeres, sobre todo esas pacientes que no pueden, tienen infertilidad, ¿no? O no pueden gestar y están cerca a la menopausia, entonces están tan desesperadas de embarazarse y dicen que
hasta les crece el abdomen, sienten mareos, hasta movimientos fetales dice que sienten, ¿no? Así describe la literatura. Yo nunca he visto estos falsos embarazos, ¿no? Estas son alteraciones psicológicas, ¿no? Una vez contó un docente, dice que fue al hospital, a la maternidad, ¿no? Germán, que ay, no voy a dar la luz, y sin embargo era un falso embarazo por pseudociencias, ¿no? Entonces están meditando tratamiento psicológico. Esa es la literatura, sobre todo la obstetricia de Schwartz, para el examen, ¿ya? Tienes del libro que voy a sacar, estoy basando mi libro. Sánchez, la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, y también, ¿qué libro es? González Mera.